Si los animales hablaran. Buenas y malas costumbres. A mí me agrada mi mesa de desayuno y aparentemente también a Pedro. Pero los alimentos servidos no son solo deliciosos. Detrás de ellos hay mucha ciencia. La manteca, por ejemplo, la manteca se fabrica con la nata de la leche. Para obtener leche se deben ordeñar vacas. A las vacas hay que alimentarlas, etc. Ustedes ya conocen la historia. O la miel. Las abejas recolectan la miel, pero hay que sacarla del panal y eso tampoco es tan sencillo. La mayoría de las cosas que comemos se produce de manera refinada desde hace siglos o milenios, como el pan, por ejemplo. Primero hay que sembrar los cereales, luego molerlos, amasar la harina hasta formar una masa y por último hornear el pan. Todo esto lo hemos escuchado tantas veces que ya nadie se asombra. Y a pesar de eso, cada campesino y cada panadero tiene que volver a aprenderlo. Si de repente nadie más supiera cómo conseguir producir los alimentos, nos moriríamos de hambre enseguida. ¿Y de quiénes aprendemos? Claro, de nuestros padres y maestros, y ellos de sus padres y sus maestros, y ellos de los suyos, y así sucesivamente. Una generación lo aprende de la otra. Muchos creen que con los animales sucede algo distinto. Saben instintivamente desde el principio, sin tener que aprender cómo hacer las cosas. Por ejemplo, alimentarse de moscas, algo valioso si uno es un estornino. Pero lo cierto es que muchos animales también tienen que aprender qué comer y cómo comerlo. Si no, mueren de hambre. Tenemos un ejemplo proveniente de esta jungla subacuática, frente a las costas californianas. Aquí, en el fondo marino, echan raíces algas y proliferan hasta la superficie en forma de espesura flotante. Este es un bosque de algas kelp. Y obviamente que el kelp está habitado. Una foca joven se entretiene entre el laberinto de hojas y tallos. Pero los verdaderos amos de las kelp son estos animales. Las nutrias marinas. Nadan entre las algas. Aquí se sienten a gusto. El bosque de kelp es su casa. Y si quieren estar cómodas, por ejemplo para la hora de la limpieza, entonces utilizan las hojas de manta y los tallos como amarras para no ser arrastradas por la corriente. La cría tiene aún que aprender todo eso. Y más también. Ya que la vida en el bosque de algas, aunque parezca distendida y agradable, exige una preparación especial y no se puede sobrevivir sin técnicas específicas ni conocimientos. Comienza con la tarea para nada sencilla de buscarse la comida y prepararla. Las nutrias marinas tienen un apetito voraz. Diariamente comen una cuarta parte de su peso corporal. Y todo eso lo recogen del suelo marino. Inclusive tienen que aprender a seleccionar el alimento, que es comestible y que no. Y a menudo el agua está tan turbia que apenas se ve. Entonces hay que tantear a la presa con las patas. Unas estrellas de mar, por ejemplo.
Los gustos son totalmente diferentes. Unas prefieren conchillas y cangrejos, y otras prefieren erizos de mar, a pesar de que tienen largas y venenosas púas, y su preparación para la digestión es difícil. Después de salir del agua, hay que sacudirlos con las patas. Eso hace que se quiebren las púas y permite llegar más fácilmente al blando interior. Aún más difíciles son las conchillas. Normalmente hay que machacarlas. Un ejemplo para el retoño. Una piedra sobre el estómago sirve de base sólida a modo de yunque. Los jóvenes deben aprender todo esto antes del año de vida. También este pequeño sobre la balsa de algas. Su madre tiene una especial predilección por las caracolas. Las caracolas son grandes moluscos. Pero el que los quiera recolectar necesita una técnica refinada bajo el agua. Desde el principio, el pequeño sigue a su madre en sus expediciones al fondo del mar. Se ha colocado una piedra adecuada bajo el brazo. Con ella afloja y desprende a las caracolas del fondo. Todo esto ocurre bajo la mirada del pequeño. Aún no sabe sumergirse, pero sí mirar. Así aprende desde el principio la complicada técnica. La observa de la madre. En las nutrias marinas, el uso de piedras para procesar alimentos se transmite de generación en generación. Los pequeños copian a las madres. Y nuestra pequeña nutria sentirá pasión por las caracolas, al igual que su madre. Es realmente sorprendente todo lo que pueden copiar las crías de los animales. También Pedro, que aún es un estornino joven, ha observado que cuando nosotros queremos beber, primero debemos abrir la botella. Ven aquí, Pedro. Claro que yo tengo que aflojarla. Genial. Eso lo observó de Elke y otros. Magnífico, Pedro. Pero no me salpiques. Los cachorros tienen facilidades para copiar y tienen que tenerlas bien desarrolladas, ya que las madres no les dan lecciones repetidas, no hacen las cosas esmerada o más lentamente para que los cachorros lo aprendan, ni siquiera los chimpancés ni los monos antropoideos. Pescan hormigas con una varilla. Esta forma de comer tiene la ventaja de que los insectos no pellizcan los dedos y al mismo tiempo se puede recoger una porción más grande. Los pequeños imitan a los mayores, o por lo menos lo intentan. El de adelante, por ejemplo, prueba solo con la mano. Pero se quemó. Con 5 meses, es muy joven para pescar. Pero comprende que se trata de bocados exquisitos. Este de aquí es lo suficientemente adulto, pero su varilla podría ser más larga. Nadie se lo indica. Tiene que observar cómo lo hacen los adultos. En un santiamén fabrican una varilla del largo adecuado. Y luego muerden 2 veces. 1, 2. Y retiran las hojas. Listo. Los mayores no dan indicaciones ni clases, continúan pescando imperturbables.
confían en el arte de la imitación de los pequeños. Y eso está bien, ya que las crías son geniales copiando. No solo en el ámbito de la alimentación, sino también en el juego y en la diversión. Un ejemplo casi increíble de la costa mexicana en el Pacífico. Nos encontramos en un campamento para turistas y tenemos que levantarnos temprano, ya que los animales que queremos observar actúan a esa hora. Con botes pequeños, avanzamos en el Golfo de Magdalena. Y somos recibidos alegremente. Son ballenas grises gigantes. Cada comienzo de año llegan hasta el Golfo, paren a sus pequeños y los crían. Nos encontramos en la guardería de las ballenas grises y casi no podemos creerlo, ya que los peligrosos animales se comportan aquí de un modo amistoso y pacífico. Aquí inclusive se muestra un ballenato y se apoya juguetón sobre la cabeza de su madre. Mientras que ella se deja acariciar y tocar. Lo más sorprendente es que las ballenas se acercan voluntariamente al bote, que son ellas las que buscan estar cerca del hombre, como si quisieran diversión y entretenimiento. Hace aproximadamente 50 años que esta costumbre de las ballenas grises del Golfo de Magdalena se hizo común. Nadie sabe cómo empezó, pero las ballenas transmiten esta costumbre de generación en generación. Divertirse con los hombres y provocarles gritos de entusiasmo. Si quisieran, las ballenas se alejarían nadando. Ningún bote las podría seguir, pero ellas buscan esta especie de aventura. Los ballenatos lo observan de sus madres y sus propias crías lo harán del mismo modo. Una bonita costumbre en el Golfo de Magdalena. También los animales les transmiten a sus crías lo que han aprendido. Por ejemplo, pescar hormigas en el caso de los chimpancés, machacar conchillas en el caso de las nutrias marinas o en el caso de las ballenas grises, lograr el acercamiento a los turistas. Pero, ¿quién hubiera pensado que las ratas comunes superan todo esto de lejos? Normalmente las ratas viven, si no están sentadas sobre el hombro, en la tierra o en cuevas subterráneas en las alcantarillas. Comen cereales o raíces o a veces también insectos. Oh, Pedro. Pedro también se interesa por las ratas. Tampoco hay motivo para encontrarlas repugnantes o desagradables si realmente son bonitas. Pero lo que quería decir es esto. En Israel se han descubierto ratas que viven y se alimentan como ardillas. Y cada cría de rata tiene que aprender de su madre cómo funciona. Eso es lo que veremos ahora. La historia comienza en un bosque de pinos en Jerusalén. Un grupo de estudiantes se encuentra en el piso piñas extrañamente roídas. No pudieron haber sido ardillas, aquí no hay, y ellas dejarían huellas totalmente distintas. Pero entonces, ¿quién ha roído las piñas? El profesor de biología, Dr. Ran Eisner, está fascinado con la idea de que allí arriba viven comedores de piñas hasta ahora desconocidos. De día no hay nada que ver,
pero quién sabe, tal vez por la noche esté la clave. Ran Eisner regresa y no puede creer lo que está viendo. Las que se deslizan allí arriba sobre las ramas parecen ratas totalmente comunes. Pero con eso, la historia se torna realmente misteriosa, pues ¿desde cuándo las ratas viven en los árboles? ¿Y desde cuándo se alimentan de piñas? A Ran todo eso le parece extraño y decide observar más de cerca a estas misteriosas ratas. Se pregunta cómo lo hacen, puesto que de noche no pueden reconocer mucho y de día están desaparecidas. Las ratas son animales que le huyen a la luz. Ran y sus alumnos tienen una idea, aunque es un poco trabajosa. Trepar. Incluso Ran se anima a trepar. El misterio de las ratas lo tiene atrapado. Arriba, en el ramaje, colocan una trampa, una jaula que se cierra automáticamente ni bien ingresa un animal. Como señuelo, una rodaja de pepperoni. Listo. Al descender, les llama la atención una plataforma extraña. ¿Para qué serviría? Está cubierta de piñas roídas. Y al golpearla, llueven miles de escamas. Ran siente curiosidad por lo que pueda traer la trampa. Entretanto, realiza un experimento con ratas comunes en el laboratorio. Les ofrece piñas. Y a pesar de que están hambrientas y buscan por todos lados alimento, no están para nada interesadas en las piñas. Ni se les ocurre que están sentadas directamente sobre una fuente de alimento, que bajo las escamas hay semillas altamente nutritivas y sabrosas. Pero cuando deciden investigar la piña, no hacen más que olisquear y relamerse, pero al interior no llegan. Las escamas se encuentran encimadas como tejas. Solamente se pueden desprender si uno empieza por el extremo romo de la piña y va trabajando hacia adelante. Y así todo se necesita, inclusive con herramientas, mucha habilidad y fuerza. Ran se esfuerza por extraer las diminutas semillas de su piña. Están escondidas bajo las duras escamas, en el extremo de una finísima escama, y no pesan más de 3 gramos. Volvamos a la trampa del árbol. El pepperoni funcionó, y por primera vez Ran ve de cerca a una de las habitantes del árbol. Es una rata común, efectivamente. Nombre biológico, Ratus ratus. Exactamente la misma especie que en el laboratorio no pudo abrir ni una sola piña. Realmente extraño. Pero la rata nueva lo puede hacer. ¿Y de qué forma? Comienza como tiene que ser, por el extremo romo. Con ambas garras sostiene la piña y abre las escamas hasta llegar a la semilla. Con dientes y dedos. La rata del árbol es una profesional abriendo piñas. Otras ratas no tienen ninguna oportunidad, pero ella se da una panzada. Hasta que llega al extremo de la piña. Genial. Pero, ¿de dónde conocen esta complicadísima técnica las ratas del bosque de pinos? ¿Quién se las ha enseñado? Ran y sus colaboradores estuvieron varias noches para averiguarlo. Y valió la pena. Descubrieron una historia asombrosa. Las primeras lecciones comienzan cuando la madre llega al nido. Las crías de rata recién nacidas, todavía ciegas, olisquean lo último que ha comido su madre
y asocian el aroma a piña con algo comestible. Sobre todo cuando se tocan hocico con hocico. En el espeso ramaje del árbol, las ratas están bastante seguras. Inclusive su enemigo mortal, la lechuza común, poco puede hacer. El árbol ofrece protección y alimento al mismo tiempo, aunque cada piña tenga que ser roída individualmente. Para abrirla necesitan una base plana, y precisamente para eso sirve la plataforma de alimento, la cual Ran ya había encontrado. Aquí se aprende la lección número 2. Con 2 semanas de vida, los pequeños también comienzan a masticar alimento sólido al lado de su madre. Aún no pueden renunciar totalmente a la leche y para sus propias piñas son demasiado débiles, pero comprenden cómo lo hace la madre y a veces ella se deja escamotear un bocadillo. Lección número 3, y esta es especialmente difícil. Con 3 semanas, los pequeños empiezan a practicar con piñas verdes. Estas son especialmente blandas, pero también en ellas hay que desprender las escamas por el final romo. Pues bien, piñas ideales para la práctica. Sin embargo, tienen una desventaja considerable. Se dan únicamente 2 meses al año. El que nace fuera de este periodo no puede sobrevivir por falta de práctica en abrir piñas. Ahora también aumenta la independencia de los pequeños. Pero, ¡qué desgracia! La exageran y emprenden una excursión por el suelo del bosque. Tuvo suerte. No solo hay que aprender a comer, uno también tiene que aprender a no ser comido. Lección número 4. El examen con las piñas marrones. Con 4 semanas de vida, los pequeños ya pueden dominar las duras piñas marrones. El que hasta el momento no lo ha logrado, tampoco tiene más oportunidades. Lo que no se aprende en la juventud, no se aprende nunca. También las ratas tienen costumbres y hábitos que las transmiten de una generación a la otra. Solo me pregunto, ¿cuál fue la primer rata que inició esta tradición? Se merecería un monumento. Nada mal para ser una rata.